Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase. ¿Qué es lo que hemos estado viendo las últimas semanas? Después de haber hecho un recorrido bastante largo por todo el tema del conocimiento, hemos llegado probablemente a lo que sería desde la perspectiva analítica, es decir, cuando uno toma el todo y empieza a mirarlo, a analizarlo, como diría el mismo verbo, en partes, empieza a verlo de una manera profundizando en una u otra parte. En ese sentido, siguiendo la idea del analizar, esta sería nuestra última clase. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conocimiento como una globalidad, eso es exactamente lo que hemos estado viendo. Cuando nosotros tratamos de ver el tema del conocimiento, esto es lo que hemos visto desde un inicio, lo podemos ver como un universo gigante. Justamente es por ese motivo por el que le decimos conocimiento a tantas cosas diferentes, porque vemos que en el conocimiento, en esta palabra, en el uso de esta palabra, ya sea en nuestro idioma o en otro, siempre hay una palabra que hace referencia a esto y lo vemos como un todo, es decir, conocimiento está dentro de este saco. Como totalidad lo vimos así. Sin embargo, todas estas clases han sido un intento por ir analizando cada vez en mayor profundidad cada una de sus dimensiones. Primero, estuvimos viendo una parte que responde al conocimiento teórico, ¿cierto? Y eso podríamos ver que es un primer análisis, es decir, de todo el universo, nosotros nos enfocamos específicamente aquí, en esta parte. Después, estuvimos viendo lo que tiene que ver con el conocimiento práctico. Y el conocimiento práctico tiene que ver con otra dimensión, es decir, nosotros hacemos un zoom a esta parte y nos vamos solo al conocimiento teórico. Después volvemos a hacer el distanciamiento y entonces nos aceptamos al conocimiento práctico. Después volvemos a hacer el distanciamiento y finalmente llegamos al conocimiento experiencial. Y esto es lo que hemos estado viendo en las últimas clases. Es decir, a modo de síntesis, de una manera un poco más gráfica, hemos visto que el conocimiento es algo que engloba muchas cosas diferentes y cuando hemos hecho el análisis nos hemos encontrado con un conocimiento que es teórico, el cual habla de creencia, justificación y verdad, ¿cierto? Para todo eso hemos tenido actividades y después vamos para afuera, volvemos a entrar y nos encontramos con un conocimiento práctico donde tenemos acciones, habilidad y correctitud. Luego nos volvemos a distanciar un poco, empezamos a mirar y lo que hicimos la clase pasada fue tratar de mirar de una nueva manera el fenómeno del conocimiento hasta que después de haber hecho contraejemplo y de haber estado cavando bastante a fondo, logramos encontrar una nueva forma que era el conocimiento experiencial. Ese conocimiento experiencial resultó ser el complemento perfecto de las dos formas anteriores porque nos muestra una nueva dimensión en la cual, a pesar de que todas las experiencias son, por definición, únicas en cada sujeto, parecen algunas veces manifestar cuestiones más o menos exclusivas. Y es ahí donde nos quedamos. Finalmente dijimos que el conocimiento experiencial era no representacional, tampoco podía ser corregible, ¿cierto? Y ahí mencionamos algunas características en relación a él que básicamente tienen que ver con la idea de que como no usan un vehículo simbólico para poder entregar lo que pretenden entregar, sino que el conocimiento experiencial solo es algo que aparece directamente, inmediatamente, es decir, esa palabra es importante, lo hace de manera inmediata. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir sin ninguna mediación, eso es inmediato, sin la mediación, de manera inmediata. De manera inmediata la experiencia nos comunica una nueva forma de conocimiento que no está ni a través de las creencias ni a través de las acciones. Los dos serían movimientos simbólicos. Y ahí nos quedamos. Después de haber visto esto y haber mandado el ejercicio narrativo de las experiencias que forman parte de la disciplina, ahora volvemos a hacer un zoom, por así decirlo, en reversa, volvemos a hacer un distanciamiento, miramos y vemos que están todas las formas de conocimiento acá. Y nosotros tenemos, por así decirlo, dos opciones. Podemos empezar a mirar sintéticamente todo y empezar a hacer reflexiones respecto a cómo las formas de conocimiento se comunican entre ellas en sus cosas comunes. O, antes de hacer eso, podemos mirar y hacer un ejercicio de síntesis a través del cual buscamos no tanto las cuestiones comunes entre ellos, sino todo lo contrario. A ver, espera. Nosotros hemos visto en algún momento cómo es que el conocimiento teórico y práctico se diferencian. ¿Recuerdan esa clase? Al final del conocimiento práctico dejamos un espacio
para poder ver, bueno, cuál es el argumento exacto, cómo podemos elaborar un contraejemplo abstracto para sacar una analítica argumental que nos permita ejercer la diferencia entre estos dos. Y lo hicimos. ¿Se acuerdan esta persona que tuvo que estar encerrada, que estuvo amarrada, que nunca se pudo mover? Y que a pesar de estar todo el día leyendo cuestiones respecto al movimiento, nunca se había movido, entonces un día lo sueltan y él se empieza a mover, y en el momento en el que se mueve se encuentra con algo que no era teoría y que era una acción, y ahí elaboramos un doble argumento que estaba traspapelado o traslapado o recursivamente juntado uno con el otro. Ese mismo ejemplo ahora lo tenemos que elaborar de una nueva manera. Fíjense bien. ¿Cómo ustedes pueden estar seguros que el conocimiento práctico y experiencial son distintos? ¿Cómo podemos nosotros estar seguros de que el conocimiento teórico y el experiencial son tan diferentes? ¿Cómo elaboramos un ejemplo, un contraejemplo y una analítica argumental que nos permita poder afirmar esto? Eso es exactamente lo que vamos a ver en la clase de hoy. La clase que resta para más adelante vendría siendo una manera sintética de ver las cosas que son comunes a ellos. Sin embargo, la clase de hoy debe tratar respecto de aquellas cosas que son diferentes. Y vamos a usar exactamente la misma estrategia que ya usamos y que respondía al ejemplo abstracto y la analítica argumental en cada uno de los casos. Eso es exactamente lo que tenemos que ver ahora. Pues bien, vamos a abordar esto en dos partes. Como es lógico, tenemos un conocimiento teórico y un conocimiento práctico que están frente a nosotros, de alguna manera compitiendo de manera explicativa hacia la realidad en contra del conocimiento experiencial. ¿Qué significa esto? Que uno podría pensar que la experiencia no es otra cosa más que un caso particular de las acciones o que la experiencia es un caso particular de las creencias. Para nosotros estar seguros de que no estamos hablando de lo mismo, debemos lo que en filosofía se llama establecer el argumento de irreductibilidad. ¿Por qué se llama el argumento de irreductibilidad? Pues bien, se llama primero que todo irreductibilidad, por así decirlo de manera compuesta, porque vendría siendo que va en contra de la reductibilidad. ¿Y qué quiere decir que algo sea reductible? Solo como de paréntesis, por ejemplo, un X es reductible a un Y si es que el X resulta ser nada más que una parte de Y. Por ejemplo, si Y es esto que está acá y X es algo que está dentro de Y, entonces yo no tengo para qué explicar X de una manera muy elaborada, porque si yo explico ahí, X resulta ser solo una parte de X. ¿Qué sería entonces el argumento de irreductibilidad? Sería justamente mostrar que eso no es así, que Y está por acá y que X es diferente y está por otra parte. Cuando yo demuestro que dos cosas son distintas, el argumento que yo expongo para demostrar que las dos cosas son diferentes es el así llamado argumento de irreductibilidad. Eso tiene que quedar bien claro. Lo que vamos a hacer ahora es elaborar, como ya lo hicimos una vez, un argumento que nos permita afirmar que una forma de conocimiento no es reductible a la otra, es decir, que ambas son diferentes y no es que una esté dentro de la otra, porque si el conocimiento experiencial solo fuera una acción o fuera una creencia como cualquiera, entonces claro, uno podría hacer un ejercicio analítico como el que ya hicimos, pero si no estamos explicando una parte nueva de la realidad, no tiene tanto valor, o al menos los filósofos dicen que no sería así, no habría tanto valor en ello. Por lo tanto, para evitar eso, lo que vamos a hacer es elaborar los argumentos que ellos mismos, reelaborar para esta clase los argumentos que ellos ya han expuesto. Vamos a empezar con lo siguiente. Nosotros tenemos por acá la teoría y por este otro lado tenemos la experiencia. La pregunta que nos tenemos que hacer ¿es la teoría y la experiencia lo mismo? ¿Responde una a la otra? ¿Está una incluida dentro de la otra? Para poder responder a esto, como ya se los dije y como ya lo hemos visto en otras clases, simplemente tenemos que establecer un ejemplo tipo contraargumento que nos permita elaborar la seguidilla de premisas que nos permiten llegar a la conclusión para demostrarlo, y esto es exactamente lo mismo de nuevo y más adelante, como verán ustedes, es exactamente lo mismo 3 veces. Los filósofos
Y en ese sentido son súper poco originales. Son originales para imaginarse el tipo de argumento, pero una vez que lo tienen no lo sueltan y lo usan todas las veces que sea posible. Nosotros ya vimos este ejemplo, ¿cierto? Tenemos una casa en algún lugar y dentro de esa casa tenemos a una persona. Esta es la primera escena. Fíjense bien, esto es muy extraño. Tenemos a una persona que de alguna manera se logró poder ponerle frente a los ojos y poder ponerle alrededor de él solamente elementos. Toda su realidad dentro de esa casa estaba en la escala de grises. Es decir, hay una persona que estaba viviendo dentro de una casa y producto de lo que tenía frente a sus ojos, en complemento a todo lo que le habían puesto cerca de él, era solamente de un color que podía estar entre el blanco y el negro. No había otra opción. Solo escala de grises para todos lados. Él veía los zapatos, veía las chaquetas, veía los muebles, los computadores, la muralla, las lámparas, todo. Y todo era un juego entre blanco y negro, un gris con algún tipo de especificidad en la exposición, es decir, más claro, más oscuro, o un poco más cercano al blanco, un poco más cercano al negro, pero nunca salió de ahí. Sin embargo, a pesar de que esa persona solo vio escalas de grises durante mucho tiempo, podemos dar el ejemplo de que fueron 20 años, él tuvo a disposición, nuevamente como ya lo habíamos visto en el ejemplo anterior, él tuvo a su exposición toda la información que él quiso. Entonces él podía entrar a Google, le traían libros, le pasaron un Kindle, le trajeron una tablet, tenía un montón de PDFs, discos duros, nube, libros físicos, todo lo que él quiso. ¿Saben para qué? Para estudiar los colores. Entonces resultó que esta persona, y estos son los típicos ejemplos de filósofos, esta persona tuvo a su acceso absolutamente toda la información del mundo en relación a los colores. Sin embargo, nunca pudo ver un color, porque él estaba viviendo en un mundo de escala de grises. Llega un día, después de los 20 años, que se le autoriza a poder salir de la casa, y entonces llega un día en el que esta persona está afuera, en un día de sol, con los arbolitos, y con todo afuera, y entonces él por primera vez, al incluso remover aquellos lentes que le habían puesto en otro momento, por primera vez logra ver de una manera que no es con escala de grises. Y en ese momento, cuando él por primera vez logra ver algo que no son una escala de grises, sino que son colores, él se encuentra frente a la realidad y dice, ¿pero cómo? Yo he estado toda la vida estudiando lo que son los colores, conozco el espectro electromagnético de Maxwell perfecto y sé que frecuencias de este tipo y frecuencias de este tipo tienen un color asociado de tal manera según esa específica longitud de onda. Y también estuve estudiando cómo es la recepción de los colores en la retina y cómo nuestro cerebro crea los colores. Yo lo sé todo, pero ahora yo no solo lo sé, sino que además los estoy viendo. Y en ese momento, cuando el chiquillo dice, wow, no todo es lo que yo estudio, sino que también tiene que ver con lo que yo estoy mirando, con lo que yo puedo vivenciar, ¡pum! Aparece la oportunidad de construir un nuevo elemento argumental. ¿Se dan cuenta? Fíjense bien, ahora que él salió después de 20 años y logró ver los colores, los logró ver, él se dio cuenta que está aprendiendo, que está adquiriendo un conocimiento nuevo, a pesar de que él tuvo él tuvo a su disposición durante todos estos años todo el conocimiento teórico que él quiso. Y aquí está lo interesante. A pesar de que él tuvo a su disposición todo el conocimiento teórico que él quiso, al momento de salir, él se dio cuenta que había una nueva forma de conocimiento que tenía a su disposición. Entonces, ya que tenemos todo el ejemplo y ya vimos de qué manera consiste este paso entre estar encerrado y estar afuera, entre creer que sé todo, a descubrir que sé algo nuevo, hay que sistematizarlo exactamente de la misma manera en como ya lo sistematizamos anteriormente. ¿Cómo es eso? A través de un argumento compuesto, es decir, un argumento grande que está compuesto de dos argumentos pequeños. Que era un argumento, solo a manera de resumen, recordemos que el argumento no es otra cosa que un conjunto de premisas
que finalmente permiten inferir una conclusión. Eso es un argumento. Es un ordenamiento de premisas que nos permite finalmente inferir una conclusión que para nosotros es relevante. En este caso, ¿cuál es la conclusión a la que queremos llegar? Nosotros sabemos. Queremos llegar a la conclusión de que el conocimiento teórico y el conocimiento experiencial son diferentes. Podríamos partir al revés, pero vamos en orden. ¿Qué es lo primero que podemos decir? Lo primero que podemos decir, y que es una premisa evidente, es que esta persona, el sujeto, tuvo a su disposición todo el conocimiento teórico que él quiso. Esa es la primera premisa. Él tuvo a su disposición absolutamente todo el conocimiento teórico. Sin embargo, la premisa 2 sería que, a pesar de uno, es decir, a pesar de que tenía todo el conocimiento teórico, cuando él salió, logró descubrir una nueva forma de conocimiento. Esa es la segunda premisa. Primero, tenemos todo el conocimiento. Ahora, a pesar de que tenemos todo el conocimiento, cuando salimos de la casa, sentimos que había una nueva forma de conocimiento que estaba frente a nosotros. Por lo tanto, la primera conclusión a la que llegamos, y que consiste en la premisa 3, es de que no todo conocimiento es teórico. ¿Me siguen? Vamos de nuevo. Primera premisa. Nuestro sujeto tuvo a su disposición, mientras estaba dentro de la casa, todo el conocimiento teórico disponible. Todo el conocimiento teórico. Sin embargo, cuando él salió de la casa y ya estuvo frente al mundo, él se dio cuenta que hay una nueva forma de conocimiento que estaba adquiriendo. ¿Por qué? Porque primero solo había una escala de grises y después los colores era algo que él estaba viendo, que estaba experimentando. Entonces el hecho de que al experimentar él sintiera que estaba aprendiendo algo nuevo es motivo para pensar que hay una nueva forma de conocimiento a pesar de que él tenía todo el teórico. Es decir, que no todo conocimiento es teórico, porque aprendí algo nuevo que no es teórico y ya tenía todo lo teórico. A esto le podemos agregar una nueva premisa. ¿Cuál es esa premisa? Lo que ocurrió en 2, es decir, el hecho de que al salir descubriera una nueva forma de conocimiento, lo que ocurrió en 2 fue posible gracias a una experiencia. Y aquí estamos haciendo el mismo juego que hicimos la última vez para el conocimiento práctico. Fíjense bien, si nosotros tenemos que no todo el conocimiento es teórico, y que nosotros llegamos a esa conclusión de que no todo el conocimiento es teórico gracias a una experiencia, entonces es considerablemente razonable pensar de que existe una forma de conocimiento en base a esa experiencia, en base a las experiencias. Y este sería el argumento, por así decirlo, complementario o recursivo a través del cual llegamos a la conclusión que tanto queríamos. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento teórico que ya asumimos, que ya demostramos, partimos de la base. Sin embargo, a través de todas estas premisas, nosotros llegamos a una nueva conclusión que dice, no solo tenemos conocimiento teórico, sino que también existe una forma de conocimiento que es experiencial. Y de esa manera, como ya lo habíamos visto en el inicio, podemos zanjar de que el conocimiento teórico está acá y de que el conocimiento práctico es distinto, el conocimiento experiencial es diferente y está en otro lado y es completamente ajeno al teórico. Bueno, no 100% ajeno, pero no son lo mismo, por la demostración que hemos tenido acá de la persona que estaba encerrada y que después sale. Esto que están viendo acá, que es de manera argumental, explicar cómo las premisas se van juntando hasta llegar a esta conclusión, nos permite argumentativamente formalizar el así conocido como contraargumento, que permite la irreductibilidad, es decir, fundamentar que son irreductibles el conocimiento teórico respecto al experiencial. Es decir, el experiencial no puede comerse al teórico, ni tampoco el teórico puede comerse al experiencial, porque hemos dado un argumento para creer de que los dos caminan por lugares distintos. Tanto así que una persona primero tuvo uno y después, a pesar de haber tenido este, empezó a tener otro. Van por caminos distintos. Y esta es una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar de manera argumentativa, pero esto es solo la mitad. Bien, chicos,
Este es el punto en el que uno, ¿cómo decirlo? Uno logró captar una cierta estructura a través de la cual uno puede argumentar y entonces nada más debemos aplicarla. De alguna manera esto es un éxito. Cuando uno logra captar estructuralmente una manera de argumentar que permite generar nuevas distinciones sobre un tema de estudio, no solo en filosofía, sino también la ciencia hace lo mismo. La ciencia descubre un método, descubre un marco teórico, descubre estructuralmente una manera de ver la realidad y trata de sistematizarla y repetirla todas las veces posible, hasta que eso le entregue la mayor cantidad de información. A pesar de que la historia nos ha mostrado que la ciencia ha cambiado un poco en ciertos momentos, en cada uno de esos intervalos, la reproducción de una estructura que nos permite entender mejor la realidad es fundamental. Y los filósofos acá no son la excepción. Nosotros ya descubrimos, de hecho en algunas clases pasadas, ya descubrimos que a través de un ejemplo, este ejemplo mental de que alguien está encerrado y después sale, de tal manera que se genera una diferencia, un vínculo nuevo, nos permite sistematizar argumentalmente una manera de argumentar, porque son irreductibles dos conceptos diferentes. Toda esa idea, que es lo que estamos aplicando ahora, debe ser reproducido cuantas veces sea posible, porque es un elemento exitoso, porque es un elemento que teóricamente es muy riguroso y nos permite argumentar algo que nos genera nuevas distinciones y nos ordena la manera en cómo estudiamos, en este caso la epistemología, pero puede ser quizás una manera en cómo hacer esto, puede ser aplicado a la ética, a la metafísica, a lo que ustedes quieran, dentro de la filosofía, de las ramas que ésta tiene. Por lo tanto, vamos a la última. Si nosotros ya vimos que el conocimiento teórico y el experiencial no son lo mismo, lo que nos toca ahora es el conocimiento práctico. Vamos de nuevo. El conocimiento práctico no es igual que el experiencial. ¿Y por qué el conocimiento no es igual al experiencial? Por lo que vamos a ver a continuación, porque nuevamente tenemos que ofrecer un argumento así llamado como de irreductibilidad. Ese argumento de irreductibilidad nos va a permitir establecer por qué. Pero esta vez, como ya lo vimos recién en la misma estructura, lo vamos a hacer un poco más corto, lo vamos a hacer en menos espacio, pero de todas maneras lo vamos a repetir. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos, bueno, les advierto que el ejemplo de ahora es mucho más complejo, pero vamos a ver si lo captan. Fíjense bien. El argumento de ahora ya no tiene una estructura general como esta persona que está dentro de una casa y se le saca. Sin embargo, de todas maneras puede ser analizado filosóficamente con la misma idea. Fíjense bien, primero que todo les quiero mencionar algo. Cuando nosotros tenemos un espectro de colores, ese espectro de colores desde Maxwell en adelante, en física al menos, se le asocia a un específico grado de frecuencia que ésta tiene. Es decir, solo como introducción, si nosotros trazáramos esto así, la frecuencia sería como esto. Es decir, acá tenemos una mayor frecuencia, ¿cierto? Y aquí tenemos una menor frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando la longitud de onda aumenta, quiere decir que la cantidad de veces que la onda va y vuelve en un mismo lugar es menor. En cambio acá, como la longitud de onda es más corta, en un pequeño espacio muchas veces hace así. Esta diferencia en el espectro de frecuencia es lo que genera que nosotros tengamos diferentes colores según la física. Nosotros tenemos un cierto color aquí y tenemos otro color acá. ¿De acuerdo? Eso es una cuestión física, ustedes la pueden corroborar con mucha facilidad si es que no lo han visto antes. En este marco se da la siguiente reflexión, y en este punto necesito que pongan mucha atención. Si nosotros tomáramos el espectro de frecuencia y lo volviéramos a una circunferencia, encontraríamos que tenemos ciertos colores que son característicos. ¿De acuerdo? Miren, denme un segundo. Específicamente, para no equivocarme, claro. Miren, fíjense bien. Nosotros tenemos acá el verde, acá tenemos el rojo, acá tenemos el amarillo y acá tenemos el azul. Todos los colores que nosotros podemos construir dentro del espectro de frecuencia van a estar como una combinación de dos que tengamos dentro de estos espacios. Acá está el verde, acá está el rojo, acá está el amarillo, acá está el azul
Y dependiendo cómo nosotros nos movemos entre dos colores en uno de estos segmentos, vamos a ir creando los otros colores los cuales podemos ir combinando, y también hay algunas abstracciones en la cual se pone un punto medio y también uno se puede ubicar en uno de estos espacios, como ustedes lo pueden ver en las paletas típicas de color de los editores de fotos, de los programas para poder pintar, etc. Esa idea yo creo que ustedes puede que la manejen porque lo han visto, como crecieron con más tecnología, puede que manejen que las cosas se ven de esta manera. Sin embargo, siendo rigurosos en cómo esto se construye, nosotros no solo tenemos una combinación posible de colores, sino que también estos colores, como ustedes pueden ver acá, tienen un orden. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros tenemos acá alta frecuencia y acá baja frecuencia. Entonces es esto lo que nosotros juntamos y transformamos lo que está acá. Por lo tanto, si nosotros vemos un color u otro, no tenemos la misma frecuencia, tenemos distintas. Por lo tanto, a cada frecuencia nosotros asignamos un color. Y acá está lo interesante. Aquí viene algo tremendamente interesante. Y es la pregunta que yo les voy a hacer ahora y que es con lo que se introduce la complejidad del ejemplo que tenemos que mostrar. Les repito, el ejemplo que vamos a ver ahora, lo que estoy tratando de explicar no es fácil imaginárselo, pero si logran imaginárselo van a entender hacia dónde va este argumento. Fíjense bien. Esto que yo les acabo de escribir acá es, desde este espectro de colores, la manera típica en cómo se suele construir la combinación de estos colores en base a sus frecuencias. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros el espectro que tenemos acá, que ya juntamos, lo invertimos? Es decir, ¿qué pasa si nosotros ahora tenemos el rojo acá? ¿Qué pasa si ahora tenemos el verde acá? Y mantenemos tanto el amarillo acá como el azul en esta parte. ¿Qué pasa si nosotros invertimos el espectro de frecuencia completamente? Ustedes me dirán, bueno, pero ¿y para qué estamos hablando de todo esto? Es que aquí viene una cuestión pero extremadamente abstracta e interesante. Fíjense bien. ¿En qué consiste el lenguaje? El lenguaje consiste, como ya lo hemos visto, en atribuir símbolos a ciertas cosas de tal manera que vamos significando la realidad. Sin embargo, de una manera no tan teórica, sino de una manera más práctica, los símbolos que nosotros atribuimos, en realidad no tienen valor en sí mismos en la interacción social, sino que lo que tiene valor en la interacción son las acciones. ¿Pero las acciones en qué sentido? Las acciones en términos de coordinación. Es decir, el hecho de que nosotros podamos coordinar nuestras acciones es lo que da origen al lenguaje. Esa es una de las teorías más, yo diría, más estudiadas en este momento desde el punto de vista biológico, porque dado que el lenguaje definido desde los símbolos es muy abstracto, si nosotros hablamos de la coordinación de acciones es más concreto. Pero pongamos un ejemplo para que todos me entiendan. Si yo estoy viendo que hay una mochila roja, lo que hace en la interacción social de que la mochila que está ahí sea roja es que yo le diga a mi amigo, por ejemplo, oye, pásame la mochila roja, y mi amigo vaya, tome la mochila roja y me la pase. Si yo le digo, pásame la mochila roja, y mi amigo me pasa la mochila que yo veo azul, tenemos un problema. Porque entonces lo que yo dije rojo es lo que él dice azul. Y si lo que él dice azul, y yo entiendo que el azul es otra cosa, empieza en la interacción social a haber problemas, a haber descoordinaciones. Y cuando hay descoordinación, el lenguaje se acaba, porque el lenguaje genera interacciones de coordinación. ¿Se entienden? Entonces, fíjense bien. Y aquí viene el punto interesante. Lo que dicen los filósofos es de que nosotros podemos invertir absolutamente el espectro de colores que genera la experiencia de una persona, y a pesar de eso podemos mantener estructuralmente la realidad de tal manera que nos podemos seguir comunicando usando las mismas palabras a pesar de que estamos viendo cosas diferentes. Y ahí yo sé que ustedes se perdieron o muy probablemente no entienden lo que estoy hablando, pero traten de hacer el ejercicio. Nosotros, a través de este espectro de frecuencia, construimos, por ejemplo, de que las casas se ven de cierta manera y las manzanas se ven
de esta otra manera. Pues bien, cuando nosotros invertimos el espectro de colores hacia este punto, ojo, estamos con los mismos colores básicos, el amarillo, el azul, el verde y el rojo. Tenemos la misma estructura, tenemos exactamente las mismas relaciones de frecuencia, y longitud de onda. Lo mismo, solamente que en vez de juntarlo hacia este lado, lo damos vuelta y lo juntamos hacia el otro lado. Sin embargo, el hecho de que estemos usando exactamente el mismo espectro de frecuencia, solo que dado vuelta, lo que genera es que nosotros podemos generar una experiencia sensorial con colores totalmente opuestos a los de una persona que tiene este espectro de frecuencia, y aún así, a pesar de que todos los colores que yo veo son exactamente los opuestos a los que ve la persona que está allá, la relación entre los colores sigue siendo la misma. Entonces fíjense bien, a pesar de que todos los colores acá son exactamente los opuestos a los colores que están acá, porque el espectro con el que los colores se construyen fueron invertidos totalmente, la relación, la distancia que hay entre cada uno de los colores permanece intacta. Los colores son absolutamente los opuestos, pero la relación entre los colores, la distancia entre los colores, los tipos de colores siguen siendo los mismos. Si yo tenía un color aquí y un color acá y 10 colores entre medio, por dar un ejemplo, sigo teniendo 2 colores en un extremo y 10 al medio, a pesar de que cada color es distinto. Y si nosotros lo pensamos bien, el lenguaje, ¿cómo se construye? Se construye con coordinaciones, con acciones. Y acá viene el argumento filosóficamente profundo, y es aquí donde le damos al clavo a uno de los argumentos más complejos y que se conoce como el argumento de los qualia invertidos. Fíjense bien, se supone que este símbolo brota de una experiencia. Es decir, la experiencia produce símbolos. Esos símbolos generan acciones, y esas acciones son las que nos llevan a coordinar nuestra interacción social para poder intercambiar cosas, ponernos de acuerdo y construir en general todo lo que hacemos. ¿Qué pasa? Como les dije recién, el hecho de que tengamos un espectro de frecuencia acá y otro espectro de frecuencia acá completamente opuesto en su orden, pero que conservan todas las distinciones intermedias, todas las distancias y todo lo que hay dentro del espectro mismo y la frecuencia específica en sus distancias en todo, hace que dos personas que tienen estos espectros puedan comunicarse a la perfección a pesar de que construyen mundos experienciales distintos. Y es ahí donde está el tema. Y esto se llama el argumento de irreductibilidad de los qualia invertidos. ¿Por qué? Porque si teoría y experiencia fueran lo mismo, si las acciones y la experiencia fueran lo mismo, sería imposible que nosotros tuviéramos dos experiencias cromáticas totalmente distintas y que a pesar de eso interactuáramos de la misma manera que si no las tuviéramos. Lo que les trato de decir es que si hay acá dos personas que tienen el mismo espectro cromático, estas dos personas se comunican a la perfección de tal manera como si esta persona se comunicara con alguien que tiene el espectro completamente opuesto. Esta persona que está acá, yo por ejemplo en este momento creo ver los colores como yo creo que son los colores, como a mí me los enseñaron, como yo creo que son, y puede que ahora entre una persona a este lugar y me diga, oye, pásame la mochila roja que está ahí, y yo se la pase. Lo que dicen los filósofos es que lo que yo le estoy diciendo rojo es absolutamente opuesto a lo que él le dice rojo, y sin embargo, él le dice rojo a lo mismo porque conserva el orden estructural. Entonces él está viendo algo que yo no estoy viendo, pero como eso que él está viendo ocupa el mismo lugar entre medio de un espectro que es exactamente igual al mío, a pesar de que él está viendo otra cosa, las acciones se coordinan a la perfección. Porque yo le digo rojo a lo que yo pienso que es rojo, él le dice rojo a lo que él piensa que es rojo, y como ambos tenemos espectros cromáticos con estructuras similares, solamente que invertidas, tenemos un orden cromático perfecto en ambos casos, y por lo mismo las distinciones son perfectas en los dos. Este es verde, este es amarillo, este es rojo, este es azul, a la perfección cada uno, y sin embargo las experiencias son distintas.
Chicos, este argumento es súper extraño, créanme que ustedes puede que necesiten ver esto un par de veces para entenderlo. Les recomiendo que así lo hagan, que lo vean un par de veces porque a la primera es medio difícil, pero créanme que así es. Así es, este argumento es súper potente, los filósofos están de acuerdo en que este es un buen argumento. De hecho, el primero en proponerlo es un filósofo más o menos viejo que se llama John Locke. Él fue el primero, incluso en la era donde todavía ni siquiera existía la neurociencia. Él ya pensaba de que existe la posibilidad, solo desde el punto de vista cromático de lo que nos enseña la física, uno ya puede extrapolar con física newtoniana, uno ya puede hacerse la idea de que el espectro cromático se puede invertir, pero al conservar su estructura de la misma manera, a pesar de que los colores se intercambian completamente, la distinción entre colores permite ser la misma y por lo tanto, a pesar de que vemos dos cosas distintas, le ponemos el mismo nombre. Ese es el punto. Estamos viendo dos cosas absolutamente distintas, pero le ponemos el mismo nombre. Y le ponemos el mismo nombre porque esa cosa que estamos diciendo que es eso, ocupa el mismo lugar en el espectro. Es decir, el rojo está al lado del amarillo y el azul, yo puesto al verde, y acá el rojo está puesto al amarillo y el azul, perdón, al lado del amarillo y el azul, yo puesto al verde. Es lo mismo. Solo que acá está a la izquierda y acá está a la derecha. El espectro se invierte, pero el lugar que ocupa cada color es perfectamente el mismo. Entonces el espectro cromático que construimos acá es totalmente distinto. Este es un alfa y este es un beta. Es completamente distinto al de acá, pero como cada color sigue ocupando el mismo espacio y distancia de frecuencia cromática con respecto al otro, se conservan las distinciones. Y por eso si yo le digo rojo a eso y café a eso, aunque veamos lo distinto, como en ambos casos, aquello a lo que le decimos rojo está opuesto al verde y al lado del amarillo y el azul, entonces le decimos rojo a lo mismo. ¿Se entiende? Ahí necesito que... ¿El rojo? ¿Qué es el rojo? El rojo es aquello opuesto al verde y al lado del azul y el amarillo. Por lo tanto, si yo le digo rojo a eso, él, aunque tenga una experiencia totalmente distinta a la mía, también le va a decir rojo porque también está opuesto al verde y al lado del amarillo y el azul. Y así podemos construir un mundo de interacción por acciones completamente perfecto. Podemos haber vivido una vida entera, nos podemos haber casado, podemos haber tenido familia, podemos haber vivido toda la vida pensando que veíamos lo mismo, con acciones permanentemente coordinadas en un mundo social. Sin embargo, las experiencias nunca fueron las mismas. Y aquí es donde los filósofos empiezan con esas reflexiones bien interesantes. Eso. Si no entienden muy bien, les recomiendo que vuelvan a ver el video. Esta parte hay que digerirla bien. Hay unas imágenes adjuntas que yo les puedo dejar, en ese sentido no hay ningún problema. A través de esas imágenes ustedes se podrán dar cuenta cómo uno puede construir a la perfección el argumento del espectro cromático invertido y cómo este tiene tanta influencia en una distinción entre experiencia y acción, que en el fondo es lo que queríamos tratar de hacer distinto. Y desde aquí, la construcción argumental que hacemos con respecto a los dos casos anteriores es muy similar. Lo que a mí me interesa es que logran entender esta parte, que es tremendamente compleja. Entonces, tal y como lo hicimos en el ejemplo anterior, lo que corresponde ahora es hacer la analítica argumental para que todo esto se pueda ordenar. Porque al final tenemos un ejemplo a través de la inversión cromática que nos permite evocar cómo distintas experiencias tienen consecuencias de acción que son la misma, pero ahora cuando lo sistematicemos se va a entender mejor. Como ya les había mencionado, la idea de poder argumentar la irreductibilidad en este caso es siempre la coordinación recursiva de dos argumentos que son un poco más pequeños. Vamos con el primero. ¿Qué es lo que dice nuestra primera premisa? La primera premisa lo que dice es que cada vez que nosotros tengamos diferentes espectros cromáticos, eso implica que nosotros vamos a tener diferentes experiencias. ¿De acuerdo? Esa es la primera premisa. Y dado, eso es como una especie de ley para que se hagan una idea. Siempre que tengamos diferentes espectros cromáticos, tenemos diferentes experiencias. Por lo tanto, si nosotros tenemos un sujeto 1 que tiene un espectro cromático 1 y tenemos un sujeto 2 que tiene un espectro cromático 2, eso implica, dado lo anterior, que tanto el sujeto 1 tiene una experiencia 1 como que el sujeto 2 tiene una experiencia 2 y ambas experiencias, ¿cómo son?
deben necesariamente ser diferentes, porque esa es la gracia de uno. Vamos de nuevo. Tenemos una regla general de que a distinto espectro cromático vamos a tener distintas experiencias. Por lo tanto, si nosotros tenemos un espectro cromático en un sujeto 1 que es distinto a un espectro cromático en un sujeto 2, entonces vamos a tener que la experiencia del sujeto 1 es distinta a la experiencia del sujeto 2. Sin embargo, como ya vimos en el ejemplo anterior, si bien la experiencia del sujeto 1 y la experiencia del sujeto 2 pueden ser completamente diferentes, la coordinación de acciones es absolutamente la misma tanto para el sujeto 1 como para el sujeto 2. Es decir, ellos coordinan sus acciones de una manera perfecta. No hay ningún problema. Yo le digo rojo a eso y él entiende eso mismo. Yo le digo verde a eso y él entiende lo mismo. Yo le digo café a eso y él entiende lo mismo. La coordinación de acciones es absolutamente la misma. Y aquí es donde se pone interesante. Porque si nosotros tenemos que, dado el espectro cromático, ambos tienen experiencias distintas, pero tienen el mismo tipo de acción, eso quiere decir entonces que las acciones no pueden ser lo mismo que la experiencia. Porque si tengo la misma acción pero una experiencia distinta, entonces experiencia y acción no son lo mismo. Esa es la conclusión final. Experiencia es absolutamente distinto a la acción. ¿Por qué? Por lo anterior. Porque en este ejemplo mostramos que se puede tener exactamente el mismo tipo de experiencia con distinta acción o distinto tipo de experiencia con la misma acción. No es lo mismo. En el caso concreto de lo que vimos acá, las personas tienen la misma acción, es decir, la misma coordinación de acciones, como lo habíamos visto, el mismo lenguaje, la misma interacción social. Eso es muy importante, tiene que ver con la cuestión social, y a pesar de eso están con experiencias totalmente distintas, dado que ellos tienen espectros cromáticos totalmente distintos. Específicamente, esto fue estudiado para el caso del espectro cromático invertido, pero claro, para ese caso específico, no sabemos si, por ejemplo, si al espectro cromático usted le hacen un pequeño giro, pero no totalmente invertido, probablemente esto no sirve porque el cambio estructural no es tan homogéneo. Pero en el caso de que el espectro sea absolutamente inverso, en 180 grados, por decirlo de cierta manera, entonces sí se cumple todo lo que hemos visto acá y que involucra el ejemplo de los qualia que se usa para la irreductibilidad. Entonces, como pueden ver, nuevamente tenemos argumentativamente una manera de ordenar a través de dos microargumentos. Acá está el primero, acá está el segundo, finalmente la mezcla entre todos es el argumento mayor. Tenemos dos argumentos que conforman un puro argumento mayor a través del cual nosotros podemos llegar a entender de que, asumiendo que hay distintos espectros cromáticos, llegamos a la conclusión de que la acción y la experiencia no pueden ser lo mismo. Muy bien, chicos, ahora solo para finalizar quiero retomar el tema del color, porque el tema del color es bastante ilustrativo para poder entender cuál es la conclusión a la que hemos llegado con todas estas clases. Fíjense bien. Nosotros tenemos el color, pero ¿por qué nos importa el color? Porque hemos estado haciendo análisis epistemológico a través del cual hemos llegado a la conclusión de que tenemos elementos teóricos, tenemos elementos prácticos, y tenemos elementos experienciales, ¿cierto? Pues bien, ¿por qué quise tomar el ejemplo del color? Porque el ejemplo del color, de alguna manera, es un ejemplo que nos permite entender con mucha claridad, con una claridad pero detallada, la diferencia en cómo nos relacionamos en cada una de las dimensiones del conocimiento con aquel personaje, que es el color. Ahora van a entender a lo que me refiero. ¿Qué es el color cuando hablamos de la teoría? ¿Qué es el color? Bueno, el color sería lo que dice la física, por ejemplo. ¿Y qué dice la física? Y eso ya lo vimos. Es una línea donde tenemos un espectro de frecuencia que cada vez se va alargando, y dependiendo de si esta longitud de onda es mayor o es menor, tenemos un color u el otro, ¿cierto? Por lo general tenemos en un extremo el rojo y tenemos en otro extremo el azul. Esto sería el color en términos teóricos. A ustedes le preguntan, bueno, ¿y qué es el color desde la teoría?
Bueno, el color desde la teoría es un espectro electromagnético a través del cual, dependiendo de la longitud de onda, ubicamos una clasificación específica para ese tipo de onda. Eso es el color. Bueno, ustedes comprenderán que estamos hablando del espectro visible del ser humano, porque claramente esto para allá se va mucho y para acá se va otro poco también, y lo que nosotros podemos percibir como color es solo un espectro reducido dentro del increíble ámbito de las ondas, porque por ejemplo las ondas con las cuales nosotros hacemos exámenes médicos son ondas que también existen, sin embargo no es que las veamos, son ondas que están ahí y que no forman parte de este espectro. El color sería la onda específica que podemos ver y le atribuimos, por así decirlo, la característica de ser color, porque la podemos ver, la podemos distinguir. Eso sería la teoría. ¿Qué sería la práctica? La práctica sería, tal como lo vimos recién, el color en la práctica sería la coordinación de las acciones. ¿Qué significa eso? De que si yo te pido que me pases el rojo, me pases el rojo. Si yo te pido que me pases el amarillo, me pases el amarillo. Eso es el color desde el punto de vista práctico. ¿Qué es el color? El color es aquello que usamos para poder ponernos de acuerdo a la hora de hacer interacciones sociales. Eso es. Eso es. ¿Y qué sería desde el punto de vista experiencial? Desde el punto de vista experiencial sería la vivencia interna que cada uno de nosotros tiene y que, como ya demostramos, no es reducible a ninguno de los otros elementos que hemos visto. ¿Qué sería la experiencia en este caso? Lamentablemente acá el ejercicio de abstracción debe ser muy grande. Como ya probablemente yo les he puesto en algunas imágenes, cuando nosotros hablamos de experiencia, hablamos de cómo aparece en nuestra vivencia frente a nosotros los colores tal y como tal. Y lamentablemente, como ya lo vimos en la clase pasada, la experiencia no es fácil de llevar al lenguaje, por lo tanto, acá simplemente lo único que les puedo decir, acá hay una experiencia 1 y aquí hay una experiencia 2 y son distintas. Lo que les trato de decir es que la experiencia, llevarla a las palabras o llevarla a las gráficas es muy difícil. Sin embargo, yo les puedo mostrar una imagen que tiene que ver con cómo las experiencias se emulan a través de un computador y unas ciertas coordinaciones para que aparezcan, pero de todas maneras la experiencia, como ya lo vimos, es interna, es imposible de ser llevada a palabras, es una vivencia inmediata, no representacional, incorregible, y por lo tanto simplemente acá uno tiene que hacer el ejercicio como de abstracción de wow, ya yo estoy viendo esto, pero ¿cómo sería ver otra cosa? Y aún así no podemos saberlo, es como un ejercicio muy abstracto. Pero bueno, ese ejercicio abstracto se entiende de que es absolutamente personal y distinto al hecho de que usemos los colores como coordinación de acciones y distinto a que usemos los colores como un espectro de frecuencia específico dentro de digamos, la estandarización que hizo Maxwell con toda la onda electromagnética a lo largo del plano. Esas son las tres dimensiones que tiene el color. Y fíjense que con un ejemplo tan aparentemente banal como el color, nosotros podemos ejemplificar las tres formas de conocimiento que venimos viendo hace mucho tiempo. Todas las clases que se han visto hasta acá, de alguna manera, finalizan y se pueden sintetizar a través de esto. Porque imagínense, antes de que empezaran estas clases, ¿qué es el color? Su respuesta probablemente iba a ser súper básica. Bueno, el color es el color, pues, el rojo, el amarillo, es como, el color. Pero ahora no, ¿qué es el color? El color es, por ejemplo, una experiencia personal, lo que aparece. El color es, por ejemplo, el nombre que yo doy con el que me comunico con las otras personas para intercambiar poleras, mochilas, ediciones de fotografía y de cine, o lo que ustedes quieran. ¿Qué es el color? El color también es, por ejemplo, para los que les gusta la física o la ciencia, aquello que está dentro de un espectro, o también, no lo quise poner acá, pero también lo que ven los biólogos, que vendría siendo lo que está en función de lo que puede ver el ojo humano también. Eso también se puede considerar como parte teórica de lo que es el color, la manera en cómo nosotros, a través de nuestra estructura, podemos reinterpretar las frecuencias, que eso es otro tema de discusión también. Todo esto es la parte científica. Pero son tres dimensiones distintas. Y lo que analizamos acá no necesariamente es lo que está acá, y lo que está acá no necesariamente es lo que está acá, y lo acabamos de demostrar con los argumentos de reductibilidad. Por eso son tan importantes. Entonces, esto es lo que les quería mostrar. Esta sería una síntesis general. Y bueno, no les voy a pedir actividades en la clase de hoy. No hay actividades porque esto es una discusión filosófica profunda y compleja que se basa en todas las actividades anteriores, pero que no necesariamente ofrece
algo nuevo. En el caso de que alguien quisiera hacer una actividad, sería reemplazar las estructuras argumentales que hemos visto a través de un ejemplo que ustedes quieran hacer con su disciplina, pero no es obligación, porque lo importante acá es entender el trasfondo abstracto del tema. Así que bueno, eso ha sido la clase en relación a la discusión de las formas de relación entre el conocimiento. Lo único que nos faltaría entonces es analizar aquello que tiene que ver con la parte sintética y no tan analítica de las formas de conocimiento.